Buenos días, segundo domingo del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de San Juan. Juan define a Jesús con una expresión particular, Cordero de Dios. La hemos escuchado muchas veces, la decimos todos los días en la misa, justo antes de la comunión. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿qué significa exactamente ser Cordero de Dios? Te comparto 5 significados a la luz de la Sagrada Escritura. Durante la antigüedad, muchos pueblos sacrificaban regularmente animales mediante diversos ritos, como un acto piadoso de perdón o ofrenda a los dioses. Los animales que se consideraban más adecuados para el sacrificio solían ser cabras, carneros y corderos, destacando especialmente este último, el cordero. La oveja y su cría eran un animal básico para la población, pues proporcionaban materias primas como la lana y eran fuente de alimento. El cordero joven se convirtió en el animal predilecto para sacrificar, y así fue ganando simbolismo a través de los siglos. Te ofrezco entonces estos 5 símbolos a la luz de la Sagrada Escritura para entender mejor qué significa la expresión Cordero de Dios. Primero, el Cordero de la Cena Pascual. El Cordero de la Cena Pascual era un animal que era consumido por completo. En el libro del Éxodo se relata cómo Dios indicó a Moisés cuál debía ser el ritual que iba a librar a los judíos de la última plaga enviada a los egipcios. Se debía guardar un cordero hasta el día 14. Ese día 14 lo debían sacrificar, lo debían asar y lo debían consumir por completo, por entero, durante la cena pascual. Se debía comer todo el cordero, sin reservar nada. Jesús es Cordero Pascual porque entregó totalmente su vida, entregó todo su cuerpo al sacrificio para ser consumido por el sacrificio. Se dio todo y totalmente por la salvación de la humanidad. Además, el momento de su muerte en la cruz coincidió con el momento en el cual los corderos pascuales eran sacrificados en el templo para la cena pascual. Jesús es el Cordero de la cena pascual porque es consumido totalmente para el sacrificio. El segundo significado de Cordero de Dios nos viene de la fiesta del Yom Kippur, en la cual se usaban 2 corderos. El primero de ellos es el animal que asume, que carga sobre sí totalmente todos los pecados del pueblo. En la fiesta judía del Yom Kippur, que significa en hebreo el día de la expiación, explica el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote pondrá ese día las 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto. Así, el macho cabrío, cargando sobre sí todos los pecados, asumiendo sobre sí todos los pecados, moriría en el desierto. Y muriendo él en el desierto, morirían también los pecados del pueblo. Jesús es el Cordero de Dios porque cargó sobre sí los pecados del mundo. Eso es lo que decimos en la misa con la frase «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Más que quitar, como uno quita una mancha, ese quitar es una mala traducción. La verdadera traducción es que el Cordero de Dios que carga sobre sí, que asume, que levanta el pecado del mundo. Así Jesús es Cordero de Dios porque carga sobre sí los pecados del mundo y lo sacaron fuera de las murallas de la ciudad, así como el chivo expiatorio lo sacaban fuera de la ciudad al desierto para que muriera. A Jesús lo sacan fuera de las murallas de la ciudad porque en esa época el Calvario estaba fuera de las murallas de la antigua Jerusalén y murió en el desierto del Gólgota. Jesús es el Cordero de Dios porque es el Cordero que carga sobre sí los pecados del pueblo y con su muerte mueren también los pecados del pueblo. El tercer significado viene del otro Cordero, del Yom Kippur. Ese Cordero era degollado y entonces, una vez degollado,
el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo del tabernáculo del templo, el Sancta Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza. Para los judíos, recordemos que Dios habitaba dentro del Arca de la Alianza. Por tanto, entrar en el Sancta Sanctorum era entrar en la presencia de Dios. Y solo lo podía hacer el sumo sacerdote y solo en ese día del Yom Kippur. El día del Yom Kippur era el día en que los judíos se presentaban simbólicamente como dignos de estar en la presencia de Dios, y esto lo hacían a través del Cordero. Si el Cordero tenía que representar el anhelo humano de perfección frente a Dios, tenía que ser un Cordero perfecto. Por eso, el Cordero era seleccionado con muchísimo cuidado por el sumo sacerdote. No podían tener cicatrices ni huesos rotos. Se degollaba al Cordero y se le extraía la sangre. La sangre pura del Cordero inocente representaba simbólicamente el deseo de inocencia y de pureza, de dignidad del pueblo frente a Dios. Entonces, como digo, el sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum frente al Arca de la Alianza y rociaba el Arca de la Alianza con la sangre limpia, pura e inocente del Cordero. La evidencia de que Dios había aceptado el sacrificio era que el sacerdote saliera con vida del lugar santo. Y obviamente siempre salía con vida. Cuando la sangre del Cordero perfecto, esa sangre pura e inocente, cubría totalmente el Arca de la Alianza, el pueblo creía que ya había recuperado su dignidad para estar en la presencia de Dios. Ese acto litúrgico permitía a los judíos ponerse frente a Dios como el pueblo que compartía la pureza y la inocencia del Cordero. Habían quedado así lavados y purificados en la sangre del Cordero. Para los judíos, las acciones litúrgicas del Yom Kippur eran acciones simbólicas. Jesús es el Cordero de Dios, pero no de una manera simbólica, sino real, porque su sangre lavó totalmente las culpas del pueblo y le devolvió totalmente su dignidad. Jesús es Cordero de Dios porque purifica a todos y totalmente frente a Dios. Luego viene el cuarto significado, que es el Cordero del Apocalipsis. Y este Cordero es un Cordero triunfal, vencedor, y es el único ser digno de abrir el libro que contiene los secretos de la historia de la humanidad. Jesucristo es el Cordero vencedor de la muerte, es el Cordero que lo vence todo y totalmente. Así pues, en la Sagrada Escritura vemos que Jesús lleva a cumplimiento el simbolismo del Cordero de Dios porque, primero, se entrega todo su cuerpo y se dona totalmente para ser consumido por la salvación del mundo. Segundo, asume totalmente, carga sobre sí todos y cada uno de los pecados del mundo. Tercero, purifica totalmente a todos y cada uno de los seres humanos con su sangre inocente. Y cuarto, vence totalmente todos los males que existen, incluso el mayor mal que es la muerte. Además de esos 4 corderos bíblicos, los 3 del Antiguo Testamento y el 4 del Apocalipsis, hay una práctica natural en la vida de un cordero que me llama la atención y que yo añadiría como un quinto significado del Cordero de Dios. Y es que el Cordero de Dios nos hace hijos adoptivos de Dios. ¿Y en qué me baso para decir esto? En lo siguiente. Es muy común que en el lugar donde se recoge el ganado haya una gran mortalidad en la época de la primavera. Las víctimas son a menudo ovejas y al morir dejan a sus corderos sin la posibilidad de alimentarse de la leche. Hay que encontrarles una oveja que les alimente. El cordero, si no se alimenta de otra oveja, corre el riesgo de morir de inanición. El pastor que tenga corderos sin madre debe buscar lo antes posible que este cordero sea adoptado por una nueva oveja, por otra oveja para que lo alimenten, si no, muere. Se suele recurrir para eso a ovejas que a su vez han perdido alguno de sus corderos, para que así el nuevo cordero ocupe el lugar dejado por el cordero fallecido. Pero resulta que una oveja no acepta a un cordero que no ha parido ella. Lo rechaza, no le deja alimentarse, no lo adopta. La oveja
reconoce a su propio cordero por su olor particular. Entonces, cuando se da cuenta de que ese cordero no es suyo, lo rechaza, no permite alimentarlo, no lo adopta. Para evitar entonces que suceda esto, para evitar que la hembra desconfíe, el cordero adoptivo debe ser provisto de un olor que sea aceptable a la oveja madre. Y una manera en que puede ser inducida esta adopción de parte de la oveja es la siguiente. Se quita el cuero al cordero muerto y el cuero de este animal se le ata por encima al cordero vivo que se quiere que sea adoptado. Así, la piel de este cordero muerto, junto con la sangre, enmascara el olor del cordero vivo y convence a la oveja de que es su propio cordero. La oveja acepta al nuevo cordero porque huele la sangre y la piel de su propio hijo. Aplicando esto a la realidad de Jesús, podemos decir que su sangre recibida en el sacramento de la Eucaristía nos hace hijos adoptivos de Dios, porque Dios nos ve como a su propio hijo. Obviamente, esto de la oveja es un símbolo, porque a Dios no se le puede engañar, y Dios me conoce a mí y me ama a mí personalmente. No necesito hacerme pasar por otra persona, usurpar la identidad de Jesús. Pero me llama fuertemente la atención este proceso que tiene la naturaleza para que una oveja adopte un cordero que no es suyo, y realmente tiene similitud espiritual con el acto de Jesús de entregarnos su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Hoy escuchamos a Juan pronunciar estas palabras: «He aquí el Cordero de Dios». Recordemos los 5 significados. Jesús como Cordero se entrega totalmente para ser consumido. Asume y carga sobre sí todo el pecado. Purifica con su sangre a todos. Vence totalmente la muerte y nos hace hijos adoptivos de Dios. Nosotros también podemos convertirnos, salvando las distancias, obviamente, en Cordero de Dios cuando imitamos a Jesús y nos entregamos a los demás, cuando cargamos sus errores y les perdonamos, cuando purificamos a los demás haciendo que sean mejores personas, cuando vencemos al mal que nos hacen respondiendo con el bien, y también cuando acercamos a nuestro prójimo a Dios para que descubra la maravilla de ser hijo adoptivo de Dios. Que Dios te bendiga.